Pues bien, cuando se nos hace esta invitación, el doctor Andrés Velandia señala que el derecho penal constitucional debe recibir una mirada muy especial por parte de todos los abogados. Y desde ese mismo instante atamos toda una convicción acerca de lo que para nosotros debe ser la Constitución como la recolectora de esperanza en una concepción novísima del derecho. Ese derecho que siendo el mismo es distinto, valga decir, el derecho ha sido un permanente acompañante de la criatura humana en el proceso histórico. Y desde esa óptica, ese hecho por inconcuso e irrefutable nos está invitando permanentemente al ejercicio de un patrimonio que por naturaleza nos ha sido dado. Esto es una aceptación por convicción a lo que somos, para poder, insisto, promocionar y hacer efectivos unos postulados que vienen con nosotros mismos. Y es por lo que estamos anunciando que en este ejercicio matutino, además de la avisada propuesta, veremos cómo la Corte Constitucional ha venido dejando ver unos adelantos que como evolución tendrían que para nosotros constituirse en un imperativo y un categórico inaplazables. Refiero al ejercicio del litigante, el ejercicio del fiscal, del juez, del magistrado, todos esos mal llamados operadores jurídicos, porque en realidad no se trata de nada distinto a la participación a la que tenemos derecho todos los seres humanos en el mundo del derecho. Pues para nadie cabría la menor duda que somos testigos áticos de los acontecimientos, de los sucesos, somos protagonistas de los mismos. Y en atención a esa información tan válida y tan sencilla, no hay una conclusión diversa a que todos estamos convocados a ese activismo que para algunos es tan solo judicial. Pero ya aclararemos esto en desarrollo de la propuesta. En tercer lugar, anoto que cuando se hicieron algunas sugerencias bibliográficas y documentales, con la única y explícita intención de que los estudiantes previamente tuvieran un contacto con eso que hemos venido aportando al tema específico. Porque no pocas veces las extrañezas surgen a partir de los desconocimientos. Y no podemos, y así estamos procediendo, dejar de lado que aquí habrán algunas propuestas que por lo menos en los textos que quien habla ha consultado no aparecen plasmados ni plasmadas, ni siquiera efímeramente, esas que son unas notas preliminares de nuestro estudio. Intentaré, siempre lo hago, cuando aparezcan esa clase de aconteceres, de hablar en primera persona y decirlo al auditorio. Esto por esto, y no aparece consignado ni en los libros ni en los códigos, para que podamos metodológicamente tenazar lo que es producto del trabajo de otros, pero dándole la independencia a lo que es fruto y cosecha nuestra.
Pues bien, supongo que la noche anterior, cuando el profesor Gómez Pavalló inicia este importante evento, él refería igualmente a todo lo que ha sido su experiencia. Pero quiero hacer énfasis en esto, amén a que si en algunos acápites compartiremos los criterios por él expuestos en su obra, en los que no ocurre tal coincidencia, entregaremos los argumentos a través de los cuales se hace posible el adherir la crítica al tópico que se esté en ese momento trabajando y anunciando. Hay otro aspecto que me parece debemos tener en cuenta, y es el de cómo, si este ejercicio se prolonga a través del tiempo, muy bien la forma como se le ha dominado en el programa: introducción. Una introducción al derecho penal constitucional en dos segmentos que son consustanciales. De un lado, el entendimiento sobre ese derecho penal constitucional. Y en segundo lugar, la aplicación de la norma penal de conformidad con ese entendimiento. Hechas estas liminares aclaraciones, procedo a hacer sinopsis. En la primera parte de nuestro trabajo referiré fundamentalmente a ese brusco movimiento que se ha producido al interior de la administración de justicia en un sentido lato, porque no apenas a nuestro territorio ha llegado ese estremecimiento conceptual surgido en los nuevos análisis filosóficos, sino que contrario sensu deviene de un carácter foráneo al que de seguro detallaremos. Nos falta aún un buen pedazo para recibir más y más crudeza sobre lo que está ocurriendo cuando el mandato constitucional es el que vigencia, pero y gracia, la defensa de los derechos fundamentales. Y aquí ya hay una primera fórmula de arreglo y de entendimiento. ¿Por qué antes de facturar cualquier doctrina o dejar en manos de los estudiantes una jurisprudencia conviene la referencia al entendimiento? Por algo tan elemental como que como seres humanos estamos convocados a intentar entender la cosa. De suyo, la vida es una odisea en la que uno vive luchando por entender lo que ocurre. ¿Por qué esto el mí? ¿Por qué esto para mí? Un interrogante permanente, que en palabras de Gadamer sería el poder hermenéutico de la pregunta. Fijémonos inicialmente que se nos enseñaba que el derecho consistía en su referente de justicia a una administración de la misma, producto de la aplicación de ese contenido de normas al interior del sistema. Un sistema jurídico plagado de normas, donde la labor del juez era tan mecánica como que a lo único que tenía derecho y declaraba satisfacción en el trabajo encomendado, la labor
de neta subsunción. Pregunto a los estudiantes, yo traje, porque ahora en todos los eventos se nos pregunta, profesor, ¿trajo los materiales de apoyo? ¿Trajo el complemento? ¿Trajo esto o aquello? Aquí lo tenemos. A ver si alguien me ayuda, porque creo que no somos aquí la excepción que fascina el que mientras se va produciendo el discurso, los estudiantes se animen retinalmente pasando alguna literatura que sintetizada está en las filminas. Pero retomando la idea inicial, no cabe la menor duda que los trabajos mecánicos son unos trabajos que desalojan de una manera casi que atroz otras opciones. Eso es como cuando a un sujeto virtuoso se le reduce y se le circunscribe. Muy a pesar de nosotros saber que usted tiene capacidad y condiciones para todo esto, simplemente responda por aquello. Y yo pregunto, desde un punto de vista antropológico, si distinto a progreso, con eso estamos autorizando rezagos. Y seguramente la respuesta es afirmativa, en la medida en que siempre lo ideal sería tener como referente el todo, es decir, lo máximo. Y no estoy haciendo alusión a la ética, que de eso quede claridad desde este primer momento, porque otro de los embrollos que ha tenido el derecho es ese, cuando quiso hablar en términos de ética máxima. Eso es imposible para el ser humano, y es lo que explicita por qué actualmente todo el sistema está fundado en una exigencia de ética de mínimos, y ya veremos luego por qué, entre otras razones, ello es lo que autoriza una mejor relación humana para que tenga cabida, entre otros fenómenos, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, el juicio racional, el intercambio de ideas y todas esas otras cuestiones que asimilan el ser humano como racional que se supone es y somos. En esa condición, cuando Montesquieu divide teóricamente en forma material los poderes, fijémonos que hay un ejecutivo al que supuestamente por naturaleza le insta ordenar, mandar, gobernar, dirigir, a tiempo que hay un orden, un órgano legislativo en el que descansa la obligación de legislar, normar, preceptuar, prácticamente llenar de insumos ese sistema para que esos insumos sirvan de guía al trabajo del tercer poder, que es el judicial, en el que los señores jueces, se insiste, con una limitación funcional por lo mecánico, solo abren luz de autoridad a la llamada metodología de la subsunción. Esa subsunción que para los penalistas es recoger la situación fáctica y, en una búsqueda incansable, mirar cuál es la talla normativa en la que cabe ese atuendo. Una labor de subsunción, búsqueda de la norma en la que cabe perfectamente la situación de hecho. Pero cuando estamos haciendo gráficamente esta ilustración, ¿para qué
haya una serie de buenas consideraciones de cómo si de un lado históricamente se logra una bondad con una división material de los poderes, paralelamente un golpe que no resiste enteramente un cuadro estructural sobre el cual se pueda decir que hay una verdadera y auténtica justicia. El referente del derecho, y en eso supongo que hay una opinión mayoritaria, es la justicia. De tal manera que el derecho siempre debe tener como objeto de conocimiento esa justicia. Pero esa justicia, y aquí es donde empezamos a implementar algo del trabajo epistemológico, es una justicia que puede no pocas veces distraer a quien sobre ella mira. Epistemológicamente yo puedo, a través de la fenomenología, indicar que la descripción que se hace sobre el objeto no puede darse realmente sino cuando el sujeto cognoscente fija la mirada, hace la observación sobre la cosa a la que dirige el ejercicio epistemológico, relación de sujeto cognoscente, sujeto, objeto cognoscible. Pero ¿qué es lo que puede acontecer? Me dedico tanto a mirar el objeto que estoy dejando de ver hechos que son del objeto. El creer solo lo que se ve puede constituirse en una forma de aislamiento de la realidad por parte del sujeto. Porque bien puedo dejar de ver cosas que realmente existen, y no por el hecho de que no las esté viendo queden matizadas en inexistencia. Y es este el presupuesto de validez que vamos a empezar a darle a la postura que seguiremos proponiendo. Porque cuando el juez se dedica única y exclusivamente a una labor de subsunción, se está creyendo indebidamente que el derecho está solo en la norma. Pero surgen los interrogantes, entre otros, la norma en su aparente perfección recoge toda la información de la realidad. Pregunto a los estudiantes, ¿sí la daría? ¿O no la daría? No, es mucho vacío. Me gusta esa palabra, vacíos. ¿Qué significa vacío? Vacío no siempre es abismo. Vacío es, por ejemplo, falta de completud, carencia de complemento. Otra de sus acepciones, ciertamente, abismo, es decir, el punto respecto del cual ya no habría posibilidad de retorno. Pero ¿qué más podemos aducir al respecto, por fuera del certero comentario dado por el doctor? ¿Qué más podríamos hipotizar al respecto? Si ya hemos llegado a un primer anuncio de consenso, la norma no tiene la condición de abarcarlo todo. ¿Por qué más? Yo diría, doctor, que
en un amplio análisis podría incluso afirmar que sí, que la norma sí tiene esa condición, si lo hago de manera genérica, si no me aplico a esta norma, es decir, si no voy al contenido del artículo X del Código Penal, si tiene el contenido total, pues podría decir que no, en ese caso concreto, pero si lo manejo de manera genérica, pues la norma trae consigo unos instrumentos adicionales que tienen que ser percibidos por el operador jurídico, como son principios, como son que no es solamente la norma procesal, sino la norma sustantiva, como son que también viene la norma constitucional, como son los tratados internacionales en el contexto de la aplicación necesaria en nuestro sistema. Entonces diría que más bien el operador jurídico tiene que instrumentar su decisión revisando absolutamente todo lo que gira alrededor de ese artículo que está examinando, para llegar a la conclusión que la norma sí tiene todo lo necesario para que se aplique en el caso concreto y opere para buscar hacer justicia. Hay una total contemporaneidad en el concepto que esgrime el doctor, pero nuestra pregunta está referida al momento histórico, ojo, respecto del cual la única tarea que cumplía el juez era la de la metodología de subsunción. Porque es más, y nos seguimos preguntando, hay repregunta, ¿habrá tanta exactitud y tanta perfección en la propuesta del derecho positivo que él sea capaz de atenazar en sentido lato, totalitario y absoluto todas las situaciones fácticas en virtud de las cuales se necesite la presencia del derecho, bien sea para dirimir un conflicto o bien sea para abrir la compuerta de la conciliación? Porque, insisto, el comentario del doctor es muy válido, además valioso, sino que él se nos adelantó. Dice, ojo, porque es que en las normas fluye la posibilidad de la aplicación de los principios. Y esa es una de las discusiones céntricas, que ya no solo actúa la norma en una independencia de absolutez, sino que la norma deja ver la necesidad de acudir a otras rutas y mecanismos como son los principios. Mas vuelvo atrás. Referimos al momento histórico en que el juez tan solo podía promocionársele la opción de la aplicación del derecho con base en la norma por subsunción. Doctor, es que la norma trata de circunscribir en un texto comportamientos humanos, y usted sabe que los comportamientos humanos son cambiantes, entonces usted no puede circunscribir en ese solo texto todo lo que representa, todo lo que encierra el comportamiento humano como tal. En ese sentido no estaría involucrado en un texto todo lo que acompaña, pues, lo que nosotros llamamos la casuística de cada uno de las situaciones particulares que se dan. Estoy de acuerdo con eso, que es uno de los riesgos que asume el derecho positivo. Pero es que también nos podemos valer de lo interdisciplinario, y que es uno de los consejos que aquí se darán, en el sentido de que, y pensemos en la actividad comercial y mercantil, en la llamada lex mercatoria. En esa figura, los comerciantes demuestran que el derecho en esa órbita nunca será capaz de entregarles
todos los elementos y los instrumentos que son requeridos para una actividad, según ellos, natural. Y se valen de la citada figura para, sin violentar normas existentes, para, sin agredir soberanía estatal en los procesos legislativos, ellos no ver truncas sus actividades comerciales. El profesor Nieva Fenol, en su muy interesante texto de El hecho y el derecho en la casación penal, advierte en un apéndice muy importante la existencia dogmática de entidades fácticas extraprocesales. Y me gustaría que los estudiantes tomaran nota de esto, porque es que, de acuerdo con la intervención de los estudiantes, es que los orientadores tenemos que mover el cerebro. Porque créanme, y lo testimonio, yo no creí que hoy tenía que hablar del ex mercatorio. Pero la intervención de los estudiantes me llevó a construir internamente discurso para dar el ejemplo, insisto, de cómo, por más que teóricamente se haga ese planteamiento, porque se lo hizo en concepciones decimonónicas del derecho. El derecho es capaz de preceptuarlo todo, porque también aquí abro un paréntesis para detallar lo que es mi opinión referida a las normas. ¿Qué es lo que piensa este hablante sobre las normas? Las normas no regulan ninguna clase de comportamiento humano, porque quien se regula es el sujeto a sí mismo. Si una norma fuera capaz de regular, ninguna tendría que aplicarse. El que mate a otro incurrirá en tal pena. Es el sujeto el que se regula. Y tan cierto será que si en el sujeto no hay capacidad de autorregulación, es un inimputable. Y respecto del inimputable, la aplicación de unas medidas diversas y distintas al que es imputable, porque el imputable es el que, regulado a sí mismo, decidió vulnerar el orden establecido en la norma. Pero dígase adicionalmente que no podemos hablar, y menos ahora, de comportamientos en el ser humano. Esto lo he discutido abiertamente por los psicólogos, porque son ellos los que hablan del comportamiento humano, y no. En el orden del derecho penal, nosotros lo que estudiamos son las conductas